Hola amigos del tenis de mesa, este es el canal de Spinman, mi nombre es Mauricio Vergara y hoy me encuentro acá, voy a hacer otra entrevista a un ícono del tenis de mesa chileno. Así que esperemos a que se conecte, estamos hablando de Juan Salamanca, mi ex profesor también, coach en el Club El Llano. Juan Salamanca es eh, parte de la generación dorada del tenis de mesa. Por supuesto, esto sin desmerecer los logros de los actuales o de previos seleccionados nacionales, pero eh, yo me refiero a... Ahí está. Hola, Juan Salamanca. Juan, ¿cómo estás? Hola Mauricio, un gusto saludarte y tantos años sin poder conversar contigo Sí, sí, eso. Me recuerdo cuando te conocí en el llano. en el llano, claro, esos talleres que hacían en San Miguel. Bueno, para ordenar un poco el tema, ¿cómo tú comenzaste en el tenis de mesa? ¿Cuáles fueron tus inicios, tus entrenadores? ¿Cuáles fueron cómo se partió todo? Bueno, eh, mis inicios principalmente fueron en mi casa. En mi casa porque, bueno, yo lo comenté, estaba trayendo a mi mente muchos recuerdos de cuando yo comencé, teniendo en cuenta que íbamos a conversar sobre esto. Vi algún álbum que mi papá con mi mamá guardaron como un tesoro para ellos y hoy día para mí, para mis hijos, para las generaciones que vienen de nuestra familia donde tenían los recortes del diario, los papás antes juntaban esos recortes y los pegaban en un álbum y justamente ahí aparecía una entrevista en un diario de Perú, cuando yo la primera vez que viajé a representar a nuestro país. Y salí ahí mis comienzos y los leí justamente hace poco para recordarlo, porque mi papá jugó ping-pong, era un ping-pongista amateur que jugó bien ping-pong en esos tiempos, y había un club de barrio donde él jugaba, en la sede, eh, tenían una mesa de ping-pong, y ahí, bueno, él me contaba que también fueron unos seleccionados a jugar en esa época y que él tuvo un muy buen desempeño, a pesar de no tener técnicas, porque el ping-pong es, tú sabes, es totalmente distinto en términos técnicos a lo que es el tenis de mesa profesional. Por lo Claro. tanto, él, claro, jugó, se desenvolvió muy bien y jugaba bastante bien. Entonces, mis inicios comenzaron en mi casa porque él jugaba ping-pong muy bien y creo que es una historia muy, muy linda porque nosotros teníamos un papá muy presente, a una mamá muy presente, éramos 8 hermanos, somos 8 hermanos todavía, una familia numerosa en la cual en algún momento mi papá profesional del área eléctrica, de hecho, como anécdota, yo trabajé en el Estadio Nacional 15 años para el gobierno, diferentes gobiernos, por supuesto, pues yo trabajaba en el área administrativa y después recalé en el Estadio Nacional como jefe del departamento de deporte, donde tenía muchas actividades deportivas que estaban bajo mi jefatura. Y mi papá en el año 62 para el Mundial, antes que se concretara el Mundial, él estuvo a cargo de la obra eléctrica, de la iluminación del Estadio Nacional. Entonces tenía un trabajo estable, nosotros una familia numerosa, de esfuerzo, y con todos los esfuerzos que hacía mi papá y mi mamá para mantener esa familia. A él, lamentablemente, muy joven, a los 43 años, le dio un coma diabético y de ahí para adelante vino la debacle en términos de trabajo y económicamente, por lo que aquí viene el lado emocional de mis inicios. Nosotros no teníamos, mis papás no tenían para hacer un regalo a cada uno de nuestros hermanos,
éramos muchos, y él decidió construir una mesa ping-pong con sus propias manos. Compró en ese momento una madera terciada, hizo los caballetes, porque en ese momento y en esa parte de la época eran caballetes los que se usaban. Esa mesa él la lijó, la empastó, la pintó color verde con sus líneas, y ese fue el regalo para todos los hermanos, porque ese regalo constituía un regalo general para todos, porque no había para cada uno de nosotros. Por Qué lo tanto, bonito. ahí comenzó la historia de nosotros, porque si tú bien recuerdas, yo tuve hermanas que jugaron tenis de mesa también profesionalmente. Blanca fue tercera sudamericana en Ecuador cuando yo logré salir campeón de América, número uno en individuales, por equipos con Augusto Morales, en dobles también salí campeón de América en ese campeonato, tenía 14 años. Y Blanquita también, o sea, no me acompañó, sino que fue seleccionada nacional también. Mi otra hermana Cecilia también fue campeona nacional en doble, individual. Bueno, ahí partió todo los orígenes del tenis de mesa en la familia Salamanca. Oye, y qué bonito recuerdo, que realmente algo muy emotivo. Y ustedes, bueno, Así es. esto, ¿en qué comuna era ustedes jugaban? Bueno, yo nací en la comuna de Pudahuel, donde, bueno, un barrio, Un digamos, barrio como todos humilde, nosotros, como claro. todos los que habían en esa época, barrios. Y, Y bueno, la mesa finalmente, esa que construyó mi padre, que le hago un homenaje, él no está con nosotros hoy día, pero él es el principal impulsor de mi carrera deportiva junto a mi madre, pero él fue el que me guió, el que me dirigió, fue dirigente de la Asociación Santiago también en esa época ah, con don Francisco Gaete, papá de las hermanas Claudia Claudia y la, Patricia, la Patricia Gaete, sí. también, claro, que fueron seleccionadas junto en esa camada de dirigentes. Y bueno, es ahí donde nosotros partimos en el barrio, la mesa estaba disponible no solamente para la familia, sino que había un conjunto de niños y jóvenes y adultos que arrendaban la mesa para jugar Claro, todo el día. se jugaba, Era se un, jugaba eh, por partido, se cobraba por partido. Claro, jugaban, la arrendaban por una chaucha y Claro. jugaban partidos, se entretenían. Hasta, yo te digo, Mauricio, eran las 2 de la mañana y todavía jugaba. Y era un escape para los jóvenes de esa época que estaban muy cerca de todo lo que uno ve en las poblaciones, que son las Claro. drogas, la delincuencia. Entonces era un escape y un momento muy bonito porque yo participaba con ellos, siendo muy chiquitito, con 5 o 6 años, ya le pegaba la pelota, ya jugaba partidos un poquito más grandes, entonces eso también formó y forjó mi carácter en el tenis de mesa, porque claro, competía con gente muy grande. Y finalmente eso también me ayudó mucho en mi carácter a enfrentar un deporte tan fino como es el tenis de mesa y que tiene que tener carácter, porque es un deporte individual, porque también hay que competir de igual a igual con todos, sea el nivel que sea, y eso me llevó también a llegar, para mí, lo más alto son los Juegos Olímpicos. Entonces, vaya que fue un momento importante eso de la mesita que construyó mi padre. Y una pregunta, ¿cuál fue tu primer club? Veo que tu padre fue dirigente. ¿Cuál fue el primer club donde estuviste? Y tu entrenador, ¿cuál fue el primer entrenador ya formal? Bueno, primero fue mi padre el que me enseñó los ABC de los golpes, digamos, del tenis de mesa, en ese tiempo ping-pong. Y posteriormente en el colegio también había un profesor que jugaba bastante bien, en el colegio básico. Me acuerdo que yo en escuela básica tenía un profesor que también no está con nosotros, que es el señor Henry Guzmán. Él también jugaba muy bien en el colegio y teníamos algunas horas para practicar ahí. Fue mi primer profesor oficial, digamos, como Claro, profesor, claro. porque lo demás era jugar. Claro, mi papá fue mi mentor, pero como técnica ya para iniciar esto fue el profesor Henry Guzmán de esa escuela básica en la cual yo participaba en Pudahuel. Y bueno, después vino mi primer club, que ahí en mi casa también había un vecino que jugaba bastante bien y él jugaba en el club
Chilectra, en el Club Chilectra, ellos tenían un lugar de entrenamiento que era el Club México. Ahí, la rama de tenis de mesa de Chilectra, que en ese momento era la compañía de luz, Claro. digamos, electricidad, tenía la rama de tenis de mesa y él me invitó a jugar ahí. Yo iba todos los días en micro, tomaba la micro en mi Ah, casa, solo, con un bolsón escolar, de esos café, me acuerdo, claro, y claro, claro. echaba mi paleta y partía a jugar con todos ahí, con mi amigo y vecino, y ahí comencé yo. Mis primeros pasos fueron ahí. Bueno, ahí estaba el señor Enrique Meneses también, que era el fundador de esta rama. Estaba Luis Toledo, en ese tiempo jugaban por el Mercurio el señor Vilche, me acuerdo, estaba el Chino Flores en el Mercurio, Diario El El Mercurio Mercurio. con su rama, Deportivo El Mercurio, Claro, claro. y yo me forjé ahí en ese club primero y posteriormente ya dando pasos importantes, bueno, también di el paso hacia el Diario El Mercurio, donde ya me acogió finalmente el Chinito Flores, que fue campeón sudamericano. Claro. Claro, yo era su regalón porque yo llegaba pasando desde el club que tú me preguntaste, de mis inicios, desde el Club Chilextra a el Mercurio. Ahí ya yo empecé a tomar este tema más en serio y profesionalmente, porque ahí sí que entrenaba con este señor Osvaldo Chino Flores, entrenador y exjugador de tenis de mesa reconocido, deportista chileno también, uno de los primeros campeones de América que tuvo Chile en el tenis de mesa individual, adulto. Claro. Y bueno, y ahí ya comenzó mi carrera, digamos, para graficar un poco mis inicios. A los 10 años, creo, 9 años, 10 años, yo ya estaba entrenando ya y jugando, creo que mis primeros torneos a nivel metropolitano y después ya un campeonato nacional. ¿Quién decidió que tú usaras el poro al revés? Que es tu arma mortal ahí. Bueno, viendo y retrocediendo un poco hacia mis inicios, había un señor que le fabricaba las mesas y también fabricaba paletas a don Juan Asimacopoulos, Claro. expresidente de la Federación Chilena de Tenis de Mesa, griego, una muy buena persona que me ayudó bastante con la implementación también porque independiente que este señor, Florentino Cifuentes Vera se llamaba, me acuerdo porque sus paletas llevaban las iniciales de Cifuentes Vera y eran Ciber, con V. Entonces en la paleta llevaba eso. Y él, en mi inicio, me regaló una paleta y no sé si tú te acuerdas, pero antes habían paletas que eran con winchitas así, o sea, de gomas, Sí, ¿cierto? Cortadas a lo largo. la, Y la él, cañería. exacto, y él me regaló mi primera paleta y venía con ese poro. Claro. Yo creo que ahí empecé, pero yo no me acostumbraba bien. Y una vez que yo juego un campeonato nacional en Copiapó y salgo campeón nacional a los 12 años mi nominación a la selección nacional, y ahí un chinito me pone un anti-topspin, que me marcó mucho el anti-topspin porque era una goma que contrarrestaba todos los efectos y además, recuerda que antiguamente no habían dos colores, eran de un solo color. Por Solo lo con esto se tanto, da vuelta. claro, se daba vuelta, se escondía debajo de la Claro. mesa la paleta y tú rápido sacabas, golpeabas el piso, entonces no se sentía el sonido si era antitospin o goma. Y con eso yo gané mucho a nivel nacional e internacional. Porque recuerdo que a los 12 años, claro, fui campeón nacional, pero ya mi nominación al equipo nacional y al Campeonato Sudamericano de Perú, donde yo fui la sensación por ser el menor del campeonato, el más chico, con 12 años, medía 1,40 m, y bueno, estaba leyendo justamente que en los diarios de Perú decían, la gente corría de tribuna en tribuna para verlo jugar al chiquitito de Chile. Entonces era porque era un espectáculo en ese momento jugar y para mí era una diversión, tenía buenos resultados. De hecho, jugué en infantil, salí tercero del Campeonato Sudamericano Infantil con 12 años y había categoría infantil hasta los 14, entonces eran más grandes los que yo Grande, claro. jugaba. Y además, yo no tenía pareja en infantil porque recuerdo que Juan Poblete y Alejandro Echeverría eran los titulares, siendo que yo había ganado
el selectivo, pero ellos dos jugaban en la Universidad de Chile, eran compañeros, entonces eran doblistas y ellos eran los doblistas y titulares y yo tuve que subir a categoría juvenil con Alejandro Silva. Jugué dobles con Alejandro Silva y perdimos la final. No, 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 no. Yo jugué con Miguel Pizarro. Tú sabes que Miguel Pizarro jugó en la selección, hermano del humorista Charola Pizarro. Tenía una Ah, hermana que jugaba en la selección también, Mariela Pizarro. Y yo jugué en juvenil y perdimos la final en juvenil con jóvenes de 18 años, imagínate, jugando ahí. Y eran Jorge Gambra y Alejandro Silva nos ganaron la final. digamos, tú quedaste en la selección como a los 12 años, de ahí fuiste al campeonato sudamericano infantil, y ya figuraste inmediatamente, te destacaste, y ya ahí empezó tu carrera tenimesística. Sí, Y ahí, sí, ahí, de ahí pasaste, ahí a esa altura tú estabas entrenando con Chino, digamos, en el Comité sí, sí, Olímpico, sí. ¿no? Yo, claro, yo comencé mi carrera profesional ya con entrenadores chinos, año 79, y estaba Wang Dayun, que estuvo 2 años con Claro, nosotros y que me marcó mucho porque finalmente también creo que mi juego, mi garra, mi forma de jugar y todo lo que involucraba lo que yo era como profesional en ese momento del deporte, eh, cautivó al chino y era uno de los que a mí me tenía fe en términos de proyección. Por lo tanto, me entrenó mucho y bueno, prueba de ello que 2 años después, porque nosotros competíamos solamente cada 2 años los campeonatos sudamericanos, no claro. teníamos Pro Tour Mundial, no teníamos otro tipo de torneos. Por lo tanto, cada 2 años podíamos competir y posteriormente, después de ese tercer lugar en el campeonato sudamericano con 12 años, yo logré salir campeón individual con 14 años en Ecuador. También fui campeón de Sudamericano. América por equipos con Augusto Morales, campeón sudamericano también en doble, nuevamente con Augusto Morales, porque yo recuerdo que ese era el equipo base infantil que fue creciendo con el tiempo, porque después se incorporó Juan Papich dentro de esta generación, llegó de Iquique, infantil, era 2 o 3 años menor que nosotros, y ahí logramos conformar esa generación de deportistas que entregábamos todos nosotros y que logramos algunos resultados importantes para el tenis de mesa nacional. Claro, no, indudable, indudablemente. Y tú seguiste de ahí pasaste a qué club, de eso fue Chilextra, ya nombraste Chilextra, el Mercurio Club, es súper importante Claro, el recuerdo de ese tiempo. claro, yo bueno, finalmente recalé jugué por un par de clubes. Comercio, eh, eh, Recuerdo que después de eso jugué en Colo-Colo, tenía rama de tenis de mesa, la principal gestora del club, digamos, y dirigente también, gestor del club era el señor Baltasar Castillo. Y la principal jugadora que había ahí, que la nombró Augusto Morales, que fueron sus inicios con ella, fue Lucía Galarce, que también fue campeona sudamericana. Por lo tanto, yo recalé en Colo-Colo y fuimos campeones también, pues campeones nacionales con Colo-Colo en la Liga Nacional. Recuerdo bueno, mis saludos también a Lucía Galarce, que yo no sabía que Augusto vivía a pasos de ella. Y yo iba a entrenar con ella a su casa y teníamos jornadas mañana, tarde, noche, porque a mí me encantaba el tenis de mesa. Jugando en Colo-Colo, iba a jugar con ella y después jugaba en la selección también, iba a entrenar, porque lo de nosotros era fanatismo. Nosotros claro, con Augusto después logramos coincidir porque el rector del colegio Liceo de Aplicación, yo jugaba por el IMBA, Augusto por el Liceo de Aplicación, y el rector me mandó a buscar con Augusto para que yo estudiara en el Liceo de Aplicación enseñanza media completa, todo becado. A mí me vestía el Liceo de Aplicación. A pesar de ser un liceo público, me regalaba todo, 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 los uniformes, ropa deportiva, lo que yo pedía me daban. Y logramos hacer un equipo también con Augusto, pues ahí en el Liceo de Aplicación. wow, Crecimos juntos, prácticamente. interesante. Sí, sí, yo había escuchado esa historia también. Entonces ustedes ahí ya comenzaron a jugar y de los tiempos de que jugaban esa Liga Nacional, ¿te acuerdas de alguno de los equipos por casualidad?
Pero claro, es que del equipo nacional, por ejemplo, del Club Colo-Colo, cuando salimos campeones, ahí participaban equipos como, no sé, mira, tengo el recuerdo de cuando yo pasé a Comercio Atlético, de Colo-Colo pasé a Comercio Atlético, y Comercio Atlético tenía a Héctor Moreno, estaba la Isabel Castillo, había un señor, Héctor Ruiz, que era Héctor Ruiz, sí, el peladito, sí. el peladito ese, que era como el mecenas del club, porque Claro, nos buscaba, nos pagaba una mensualidad y podíamos competir y viajar. Yo recuerdo a Lorenzo Arenas de Concepción, nosotros viajábamos en tren hasta Concepción y jugábamos el partido y volvíamos después en la noche, terminaba el encuentro y nos volvíamos. claro. Estaba Chilectra, estaba Soín Cabata, donde jugaba Valentín Ramos. Recuerdo muy bien Barrabases en la bombonera, creo que le llamaban a Barrabases. Estaba el Belis Sánchez con Martín Pinto, estaba Octavio Cofré en su época también. Octavio Cofré, sí, sí. Habían tremendos jugadores y era una liga competitiva donde todos se preparaban en la semana para el fin de semana Fin de estar semana. listos para competir con el club que le tocaba y si tú vas de A, de B, de C, era un espectáculo, Sí. Mauricio, era un Oye, espectáculo, una liga amateur pero profesional en lo deportivo porque habían tremendos jugadores. sí, Yo sí. recuerdo que esa liga me marcó porque yo con 14 años gané a Marcos Núñez, que era campeón absoluto. Oh, Entonces, yo ahí donde forjé mi carácter fuerte en el tenis de mesa y que tenía el nivel para seguir creciendo, porque si tú ya ganabas a un campeón campeonísimo como Marcos Núñez, a los 14 años, 15 años, ya podías ver y eso me marcó, no solamente con él, sino con otros jugadores, con Jorge Gambra, yo competía de igual a igual con ellos. claro. Eh, Lamentablemente, claro, la proyección mía al ser campeón sudamericano infantil, juvenil, yo debía ver con 16 17 años, era como la figura que venía detrás de estos monstruos del tenis de mesa y por ahí ya después, no sé, pues amistades, joven me perdió un poco en eso, pero recuperé después, siendo un poco más grande, a los 21 22 años, recuperé de nuevo mi estabilidad emocional en términos de responsabilidad, me refiero, ¿no? ¿Me Sí, entiendes? sí, sí, sí. Y ahí nuevamente encaucé mi carrera y logré de nuevo llegar a la selección, Mauricio. Yo me recuerdo una vez que tú fuiste, cuando recién llegaste al llano, te pusiste a hablar con la señora Blanca. Yo estaba ahí, estaba en la universidad, estaba joven, muy joven. Y empieza a hablar y tú empiezas a decir, sí, ahí tú dices, partía, fui a jugar un nacional, me tocó en el grupo, pasé el grupo. Y la señora Blanca te tenía en muy alta estima, muy alta Sí. estima. Ella, esa tenía una, te trató muy bien, dijo, sí, estás bien, tienes que seguir. Y ella recuerda esa conversación siempre. Claro, claro, la señora Blanca fue también un pilar dentro de las conversaciones y bueno, y ahí en el juego un poco también uno va absorbiendo de cada una de las personas que ha tenido en su carrera, ¿ah? Y ese es un reconocimiento para todas ellas, porque recuerdo que también Héctor Moreno también me marcó un poco porque éramos compañeros, pero también me entrenaba, me lanzaba pelota, porque yo buscaba, era busquilla y entrenaba en todos lados, entonces uno va absorbiendo de cada una de las personas que le ha tocado compartir, no solamente los entrenadores, ¿ah? Hay compañeros que te marcan también, te marcan muy fuerte como Jorge, como Marcos Núñez, que son los anteriores a nosotros. Por Claro, nombrar la generación anterior a nosotros, Mauricio, porque tú sabes que antes que ellos estuvo Felipe Roja, Valentín pero, Ramos, claro. jugadores que marcaron una época. Helio Albayay, si tú te recuerdas, Helio Albayay era un jugador de Chile Extra, un zurdo, pero con una técnica. Juan Carlos Cruz de Concepción. Yo Juan me Carlos, recuerdo de ellos porque son jugadores que también estuvieron en la elite del tenis de mesa nacional. J. Farías, por ejemplo, José J. Faría, Farías. jugadorazo. Recuerdo muchos jugadores que tú vas absorbiendo en las conversaciones, en los campeonatos que tú vas mirando, cómo se desenvuelven ellos y vas aprendiendo de cada una de las personas que te vas relacionando en el deporte. Exactamente, eso mismo se da y es algo muy bonito, uno va aprendiendo y esos estilos que tú nombrabas, Felipe Roja, el J. Faría,
unos estilos espectaculares, el Cofré, Oye, y no, y claro, Mauricio, no solamente de jugadores hombres, también marcaron, también me marcaron jugadoras mujeres. En ese tiempo había una Lilian Vázquez, la Sara Villagrán, la Isabel Castillo, Rosita Andrade, Álida Murgan. Yo tenía 12 años y fui a Temuco a jugar el Campeonato Nacional Adulto. De eso te estoy hablando. O sea, de ahí me forjé yo con mi carácter, mi prestancia en el deporte, porque competía con jugadores como, habían unos jugadores que jugaban y que están en la foto ahí, que el señor Maturana, el Luis Astrelli, por ejemplo, que jugaban con unas paletas tipo corcho, otros claro, con corcho y otros con poros largos que eran venenosos, pero claro, mira la palabra que voy a utilizar, cómo les decían a esos señores del tenis de mesa, yo teniendo 12 años, eran los comecabros, porque le ganaban a los más lo jovencitos, más jovencito, sí. no había forma de que los jóvenes le pudieran ganar. Y yo sí logré ganarles, porque yo tenía un carácter, porque yo era muy fuerte y bueno, se me daban los partidos, se me daban los poros, las paletas y todo eso. Mira, yo te voy a mencionar también el año 80 y debe haber sido el 83 o el 82, que vino la selección china a hacer una exhibición. Te iba a hablar de eso. Claro, mira, salteo, yo creo, entre medio, eso fue ya cuando ya estaba adulto tú, ya estaba adulto, 23 años. Yo 23. venía, yo venía llegando de China. Había estado 3 meses solo. Y vaya que me sirvió también dentro de todo lo que yo hice en términos de construir a este jugador. eh, ese viaje que lo hice solo, mi primer viaje a China, vinieron muchos más después con la selección, y yo llegué con un nivel no superlativo, pero sí un nivel bastante alto. Por lo tanto, cuando viene esta selección china a jugar en una gira por América, donde estaba Brasil contemplado, donde estaba Argentina y había muy buenos jugadores, y llegan a Chile en el estadio Víctor Jara hoy día, ante Estadio Chile, lleno, repleto, con escolares que se habían hecho invitaciones y todos los que amamos este deporte que estaban ahí en la galería, digamos. Claro. Y bueno, juegan los grandes jugadores que teníamos nosotros en ese momento, que eran Marcos Núñez, Jorge Gambra, creo que estaba José Luis Urrutia también, Augusto Morales y yo. Y me acuerdo que yo fui el que logró el triunfo. Logró el partido. En la gira de América que hicieron los chinos, yo fui el único triunfo en América. Le gané a un chino 2-0, 2-0. El estadio se vino abajo, recuerdo. Fue un momento muy, muy, muy emotivo porque estaban mis papás también en la galería. Por lo tanto, creo que fue un momento muy, muy también que me marcó, porque si yo le puedo... Esta es una frase, creo, de Janove Wallner, el sueco, el genio del tenis de mesa, que si tú logras ganarle un set a un jugador, le puedes ganar un partido, aunque sea campeón mundial. Y bueno, yo logré ganarle a ese chino, y si yo logré ganarle a ese chino, podía lograr ganar a cualquier jugador. Eh, Mira, lamentablemente nosotros como país, los recursos siempre fueron muy, muy pocos para el deporte en general y en el tenis de mesa, para qué decir. Por lo tanto, el desarrollo de la carrera de grandes deportistas como los que te he nombrado yo a través de esta entrevista, creo que hubiese sido mucho más importante en términos de logros deportivos si hubiésemos tenido el apoyo que tenían los jugadores, por ejemplo, de Europa, que finalmente, o China, Asia en general, eran jugadores profesionales, que dormían con la paleta. Claro, no, es indudable. Eso justamente antes estaba grabando algo al comienzo de las restricciones que tienen los jugadores chilenos, las tremendas restricciones y que el deporte nunca se desarrolló como se desarrolló en otros países, como en Europa. Y dentro de ese contexto, ustedes lograron resultados que son increíbles, digamos. Y claro, ustedes tuvieron que... eran otros tiempos, digamos, eran los tiempos del internet, había menos posibilidades de viajar, muchos menos recursos también, y todas las ligas extranjeras eran mucho más cerradas también, no era llegar y participar, digamos. Entonces, Exacto. ese torneo, sí, mira, yo a veces he tratado de comunicarme con algunos canales de televisión para rescatar, porque eso fue transmitido por televisión.
se transmitió por televisión, si mal no recuerdo fue el Canal 7. Y ese día mi mamá me mandó a cortar el pelo y, y me lo perdí, fue un momento histórico, así que estoy tratando de ver ahí con algunos canales, no sé, escribo pero no responden. Pero bueno, ojalá que en algún momento podamos rescatar eso, tanto la Copa de las Naciones, ese torneo de los chinos y qué sé yo, otras cosas que me gustaría recopilar para la Es que historia. Mauricio, hay mucho material del cual yo, bueno, me comprometí contigo a enviarte, yo Claro. voy a rescatar esos campeonatos, tengo muchos campeonatos nacionales. Bueno, yo jugué todos los torneos que se hicieron en Chile, desde el top 16, top 8, top 4, eh, campeonatos con premios en dinero también. Me acuerdo que el alemán de Rancagua hacía la Copa Alemana, que yo felizmente cuando volví del tenis de mesa, que te conté que yo tuve un pare en el tenis de mesa como a los 16, 17, 18 años y volví a los 22, que después ya me fui a China, ese momento que te acabo de contar. Y que logré jugar la Copa Alemana y la gané, le gané la final a Jorge Gambra, que venía de España siendo un tremendo jugador. Y bueno, se hicieron torneos, rankings nacionales, selectivos. Yo, mira, sin pecar de egocentrismo, yo gané todos los torneos que se hicieron en Chile, todos, de campeonatos nacionales, doble, equipo, individuales, desde infantil, adultos, juveniles y campeonatos abiertos en Chile, campeonatos abiertos internacionales también, porque la gente a lo mejor no conoce de campeonatos como los que se hicieron el abierto de Argentina. Logré salir campeón, le gané la final a Pablo Tabachnik estando enfermo. Hay una anécdota ahí, pero tremenda. Logré ganar el Juan Pablo 23 en Perú, gané individual, sub 39, individual todo competidor. Yo jugué, no jugué por Chile, jugué por Juan Pablo 23, por el club que me invitó, porque además me dio un caché para ir en dólares y Claro. gané el torneo individual, gané el doble, gané por equipo y gané todo. Los 4 títulos que jugué ahí, internacionales. Dime una pregunta, porque usted, y esa es una cuestión que yo he mencionado infinidad de veces, ustedes, tú y la generación dorada, digamos, ustedes tenían una capacidad física que era fuera de lo normal, ¿ok? O sea, tú los mirabas a ustedes decían, no, ellos son levantadores de pesa, campeones de judo, claro, en tremendo. Entonces, tú te preparabas, tú hacías pesa, hacías una preparación especial para esto, salías a correr, ¿qué es lo que hacías tú? Mira, yo te voy a comentar que el deporte en general, y esto también es un mensaje para para los niños que están comenzando en el deporte. El deporte no solamente es practicar la parte técnica de cada uno de los deportes que puedan escoger en la vida, sino que también hay un entrenamiento invisible, que es la alimentación en la casa, el descanso, y también está la preparación física, que es muy importante y ad hoc en los tiempos que estamos viviendo. Hoy día un jugador de cualquier tipo de deporte no puede estar ajeno a prepararse íntegramente en el deporte. Tú ves, por ejemplo, hoy día, claro, los más famosos en términos deportivos, por ejemplo, tú ves a Cristiano Ronaldo, tú ves a Alexis Sánchez en la comparación de un Claro. deportista de alto rendimiento. Ellos tienen un entrenamiento invisible que va más allá del entrenamiento propiamente tal del club que pertenecen, de la selección que pertenecen, sino que en su casa tienen gimnasios, tienen al alcance de eso hoy día, claro, ellos tienen los recursos para hacerlo. Antiguamente no, pero vamos atrás y yo a los 12 años yo entrenaba en la selección, pero ahí había un preparador físico. Tú te acuerdas de Jorge Silva, ¿no? Jorge Sí, Silva y la profesora Sandoval, no recuerdo el nombre en este momento, que hermana de la Lorena Sandoval, que fue jugadora, la profe. Ellos dos estaban encargados de la parte física y nosotros, aparte de entrenar con los chinos, 2 horas en la mañana, a veces 2 horas en la tarde, doble jornada, también entrenamos la parte física. Nosotros éramos de los que íbamos al Cerro San Cristóbal a correr con el profe. Él nos ponía música en ese tiempo, nos motivaba con la música y en el gimnasio de Limba, donde entrenaba la selección a pleno 35 grados, estábamos ahí, métale, preparación física en la parte aeróbica, en la parte, no sé, pues, musculación, todo eso lo hacíamos. Por eso que nosotros estábamos preparados y también habían unos dotados físicamente que eran también muy espectaculares, ¿ah?
pero nosotros con esfuerzo logramos tener un físico, como tú dices, privilegiado, pero era de trabajo, no era algo que se ganaba Pero así por así suerte. nomás. Claro, 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 claro que sí. Entonces había un, digamos, un trabajo en conjunto con la federación, nos daba alimentación, una bolsita con un sándwich, nos preparaba para, en ese tiempo, para nosotros competir de la mejor manera, claro, siendo que el deporte en general en esa época era amateur. Lo profesional era lo que nosotros poníamos como deportistas en los entrenamientos, en la competencia, pero los recursos que habían eran muy, muy mínimos para competir de igual a igual a nivel mundial. claro, claro, indudable. Y esa experiencia en China, ¿cómo fue tu primer viaje a China? ¿Cómo te comunicaste de partida? Bueno, un poco chamulleo en inglés, claro. Eh, si uno se remonta a los tiempos de esa época, el inglés en Chile no era, excepto que estudiaran en colegios como importantes de Santiago particulares. Nosotros venimos de colegios públicos Claro, y liceos públicos, donde el inglés no era lo más importante, ¿cierto? Por lo claro, tanto, claro, lo básico y claro, yo me esmeraba en conocer algunas cosas básicas de chino también y logré zafar, digamos, muy bien mi estadía de 3 meses, logré poder comunicarme y también en ese tiempo había un entrenador que estuvo en Chile también y él me ayudó bastante porque él sabía también un poco de español, que fue el entrenador Gu Hong, que fue como 10 años entrenador en Chile y que él fue el director de ese centro de entrenamiento donde yo fui. Así que fue difícil, Mauricio, no te puedo mentir, porque viajar solo, independiente que tú tienes una edad en que ya te puedes desenvolver con 22 años, pero viajar lejos, por primera vez tan lejos de la familia, fue difícil por las comidas, por el idioma, por muchas cosas, muchas razones, Mauricio. Estar lejos de la parte de la sociabilidad habitual que tú tienes con tus compañeros, entrenar en la selección, de tus amigos, de tu familia, y eso es difícil. Pero logré sortearlo y eso me forjó también un poco también el carácter, todo lo que involucra a un deportista profesional del tenis de mesa. bueno, yo mencionaba también que nosotros en ese tiempo, digamos, en los 90, los 80, 90, teníamos la fortuna de jugar contra ustedes, que estaban a nivel continental, a nivel mundial. Nosotros, los jugadores de ese tiempo, nos tocaba jugar en el grupo, uno miraba, ok, aquí va Augusto, aquí voy a llegar hasta aquí. Decían, oh ya, pasé el grupo de ahora con quién me toca, Salamanca. Ok, llegué hasta ahí y ya sabía bueno hasta dónde iba a llegar. Y era todo igual. Claro. Augusto iba a los torneos, me acuerdo una vez fue al torneo de Fiestas Patrias en la cisterna. Augusto dice, oh, vengo a buscar la plata para pagar la polar. Claro, el Augusto, sí, Todos sabían que era así. el Augusto, sí, el Augusto era muy divertido, decía, voy a jugar en, no sé, en Rancagua, necesito zapatillas, me voy a comprar zapatillas, pero era como anécdota, No, no, claro, no, indudable, sí, todos son muy modestos, muy conscientes con los jugadores. Yo nunca sentí ninguna, todos los jugadores lo estimaban mucho a todos ustedes, digamos, todos, y todos se recuerdan, las conversaciones las completaban, y eso, viste, este partido. Yo, mira, hay una situación que se dio cuando tú saliste campeón nacional, no recuerdo, en adulto, tú terminas el torneo, tú ganas y tú te hincas, ¿te acuerdas? sí. Sí. ¿Cómo Sí, fue por esa, supuesto. Lo esa? que pasa es que, ¿sabes qué pasa, Mauricio? Que en mi carrera hay cosas muy emocionales ligadas a la familia. Claro. Yo viajé, bueno, yo viajé a Suecia, llevé a Andrés Carliera a entrenar al club de donde nació Jan-Ove Wallner. Y estaba Michael Appelgren también ahí, hice los contactos con mi hermana que vivía en Suecia y logré poder ir a ese club, se llama Envy Club, que ese está en Estocolmo. Y, y bueno, ese torneo, mi padre había fallecido hace poquito, yo creo que había Ah, sido como en noviembre, el campeonato fue en enero, y bueno, fue un homenaje para él en realidad. Me emociona porque realmente
él fue el mentor, entonces no, al no estar él viéndome, Sí, me produjo una emoción tremenda. Me emociona porque era todo para mí, pues, todo, todo. claro, indudable, Y, indudable, y sí. Todo lo finalmente, ese momento, claro, cuando, cuando logro salir campeón, más encima fue con mi compañero, la final fue con mi compañero, bueno, logré vencer a José Luis Urrutia en cuarto, a Augusto Morales en semifinal, que eran los más grandes deportistas que había en ese momento en competencia, y la final fue con Juan Papich en su casa, en Iquique. Entonces, fue doble mérito poder lograr esa hazaña con todo el público en contra, por supuesto, porque era Juan era su casa. claro, Y bueno, ese momento que tú rememoras, claro, hay una foto del diario de Iquique, la estrella, que la conservo, que es sí, donde yo salgo hincado mirando como al cielo y recordando a mi viejo, claro. Fue un momento lindo. sí, sí, muy bonito momento. Y como te digo, no solamente tú lo recuerdas, todos lo recordamos, ¿no? Todos nos acordamos. Como te digo, estas situaciones, todas estas cosas que se dan en el tenis de mesa, después de los entrenamientos uno va a comer su completito, su sanguchito y uno empieza a conversar. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto otro? Y todos nos Sí, recordamos y ese momento está dentro de la memoria colectiva de los tenismesistas, no solamente para ti, todos lo recordamos. Y claro que sí. bueno, dentro de esta situación ya llegaste a la selección adulta, ya figuraste a nivel internacional, fuiste a China. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor logro para ti, digamos? Que el partido, esta pregunta siempre la hago, que tú te acuerdas y te alegras. A lo mejor hay muchos, digamos. Yo en mi caso tengo unos poquitos nomás, y mínimos, pero bueno, pero acá a nivel, acá en tu nivel, digamos, ¿cuál es el momento que más tú dices, wow, te acuerdas y te alegras, digamos? No, como te digo, yo soy más emocional con respecto al resultado porque yo creo que soy uno de los jugadores y quizá hay otros deportistas de otros deportes también, que creo que en algún momento lo escuché y pucha, yo jugaba por mi familia independiente de lo que era, Mauricio, tú sabes que el tema económico aquí nada que ver porque aquí un club que te contrataba a ti para jugar te pagaban un mínimo que no alcanzaba para mucho. No era Claro, eso. Lo emocional que yo hablo yo jugaba para mi familia. Mi logro era más feliz que mi papá y mi mamá fueran felices, o mis hijos claro, después. Claro. claro, claro, sí. Entonces, yo creo que uno de los torneos también que yo logré importante y que también me caló hondo en mi corazón fue cuando le gané la final a Juan Pavich justamente en el Campeonato Nacional aquí en Ñuñoa. Se desarrolló, el estadio también estaba lleno ahí el polideportivo y bueno, salí campeón y creo que eso fue uno de los momentos más lindos que tuve en la vida también. Y Porque, claro, me acordé de mi padre, todavía estaba, y claro, lo llamé por teléfono y le dije, ay, sí, viejito, gracias a ti. aquí estoy. Sí. Claro, gracias, sí. Qué bonito recuerdo, y sí, yo entiendo la sensibilidad, lo emotivo que es todo esto. Recuerdo, tú diste vuelta a un partido, ayudaste a dar vuelta a un partido en un mundial contra Qatar. Uh, ¿Te acuerdas? ya lo contó Yo Augusto Morales. estoy tratando de Yo, contactar a la yo, Asociación de yo Qatar, creo, no, claro, en los yo creo videos. que, yo creo que no sé si estaban en el momento justo, pero a mí me tocaba definir momentos importantes para Chile y que creo que lo han reconocido también Augusto, Juan. En algún momento yo fui el que definí el quinto punto con el Brasil histórico, uno de los mejores Brasil de la historia, donde estaba Claudio Cano, Hugo Llama. eh, Gané el quinto punto y salimos campeones después de 25 años en Buenos Aires. Fue, Conjunto, bueno, estaba el equipo titular que era Morales, Papis y yo, y estaba José Luis Urrutia también dentro del equipo y que también logró jugar algunos partidos contra algunos países. Y yo logré en ese momento ganar el quinto punto. Fue muy lindo también. Y cómo fue eso? Antes ese momentito, ¿cómo mm, sería, cómo fue lo que pasó ahí contra el equipo este de Brasil? claro, lo que pasa es que Brasil por historia era un equipo que era difícil de doblegar, porque ellos tenían jugadores de origen japonés, eran todos de origen japonés. Claudio Cano había estado a nivel mundial en ese momento, había salido quinto en una Copa del Mundo, le había ganado a Persson, que era campeón mundial. Hugo Llama, por otro lado, estaba también ya emergiendo en el Brasil histórico, digamos,
y los demás jugadores estaban ahí acercándose a ese nivel. Entonces ellos tenían la responsabilidad y la presión de ganar. Nosotros, con la mentalidad que nos dio el entrenador y en ese momento Ren Guoquian, Ren no, psicológicamente nos preparó para ese momento porque veníamos de algunas derrotas, pero él nos preparó que teníamos nivel para ganar. Por eso nos llevaba a China, porque él decía, bueno, ellos van a Europa, van a Japón, pues nosotros somos campeones del mundo, China es campeón del mundo y ustedes están entrenando con los mejores del mundo. Entonces, eso forjó nuestro carácter y nuestra psicología para afrontar este Brasil. Y bueno, en los partidos, recuerdo que comienza Juan, pierde creo que con Isamu. Isamu era el otro, no estaba Hugo en el equipo titular todavía. Entra Augusto Morales y le gana a Claudio Cano, recuerdo. Y eso nos dio el impulso a nosotros. O sea, si Augusto le ganó a Claudio, bueno, nosotros también podemos ganar, porque teníamos un nivel muy parejo nosotros tres. Y Ren ponía cualquiera de A, B, C, cualquiera de los tres podía ser número uno. Entonces, eso era la ventaja que tenía el equipo chileno en ese momento, porque tenía tres jugadores muy parejos. Y por lo tanto, bueno, ahí quedamos 1-1. Viene, creo que era Copa Davis, se jugaba dos singles, el dobles, después dos singles, y el tercer jugador definía si se llegaba al último punto. Y creo que nosotros ganamos, no, perdimos el dobles contra la pareja brasilera. Después Juan juega con Isamu, le gana y yo defino con el tercero de ellos que era Yuta. Yuta es el apellido de él. Sidney Yuta, así es. Y logro ganar el quinto punto, nos abrazamos, saltamos, está en esa imagen en televisión también en la red, creo que lo dio Soledad Bacareza, que trabajaba en ese momento, lo dio como noticia y sale que salimos abrazados. Recuerdo que había una unión muy linda porque yo estaba jugando y después cuando veo el video de esta celebración, los últimos puntos estaban todos mis compañeros atrás mío en los separadores, atrás de los separadores todos de la mano, así haciendo fuerzas para que yo pudiera ganar. Entonces fue un momento también muy emotivo y muy lindo después de 25 años ganar a Brasil. Creo que Claro, fue uno de los momentos más históricos del tenis de mesa en ese momento, porque eh, yo siempre he dicho, Mauricio, que las comparaciones son muy odiosas, siempre, y se van a dar siempre, pero siempre van a elegir, van a preguntar quién es el mejor de la historia, y yo creo que cada uno, humildemente, de los que yo te he nombrado, desde el Chino Flores antiguamente, para adelante, para atrás, todos aportamos un granito de arena para fortalecer el tenis de mesa chileno, ya claro. sea Marcos Núñez, Jorge Gambra, Valentín Ramos, Javier González, me acuerdo el chiquitito Javier González, Sí, sí, bueno, muchos jugadores que aportaron para que el tenis de mesa hoy día, con las nuevas generaciones, como son el Nicolás Burgos, que es un tremendo jugador, como es Gustavito Gómez, que también ha aportado tremendamente a los logros, y en mujeres como Paulina, que se mantiene en un nivel igual vigente, y Daniela Ortega, las nuevas generaciones, las Chicas Ríos, bueno, un montón de jugadores, por eso te digo que todos hemos aportado un granito de arena y hay que sentirse orgulloso de todos los jugadores. No hay que hacer comparaciones porque cada uno de nosotros ha podido aportar para que hoy día el tenis de mesa chileno tenga también un reconocimiento a nivel internacional. y ciertamente coincido contigo. ¿Qué te acuerdas tú de Qatar? Cuando le tocó, Ah, tocó a Qatar. Qatar. Lo que pasa es que nosotros ya estábamos en tercera división y habían como 30, 40 equipos. Antes competían 80 equipos en el Mundial que clasificaban, qué sé yo, en sus regiones, qué sé yo. Y bueno, a nosotros nos toca jugar la tercera división por, digamos, por puntaje. Y bueno, vamos derribando algunos equipos con nuestro equipo titular, digamos, que éramos Juan, Papich, Augusto y yo. Y bueno, nos toca ir avanzando en la llave, avanzando. Y llega a la final de la llave para pasar a segunda división, que era un logro histórico y tremendo en ese momento. Claro. Bueno, creo que entra Juan
y pierde su partido. Entra Augusto Morales, pierde su partido. 2-0. Y aquí lo más cómico y también anecdótico es que los jugadores de ellos, y creo que lo contó muy bien Augusto, estaban muy por encima de nosotros, tenían buen nivel, pero no contaban que nosotros éramos los tres jugadores bien parejos. Y además ellos estaban un poco soberbios, esa es la palabra, porque miraban los otros partidos, se reían, conversaban, no estaban pendientes prácticamente porque ya tenían la serie asegurada. Claro, Entonces entramos yo con Juan Pavich, el doble, que hacíamos una muy buena dupla, y logramos meter el punto, 2-1. Y los cataríes mirando igual, así jajajaja, porque ya se sentían ganadores, porque en individual ellos pensaban que podían lograr seguir ganando sus puntos individuales, pues, porque se confiaban en su nivel. Y entra Juan eh, a gusto, con un jugador de poro de ellos que era bastante difícil, y punto a punto, punto a punto, punto a punto, ¡pum! Y gana Augusto Morales en un partidazo. Y ahí los cataríes ya no estaban mirando para los lados, los otros partidos, estaban más preocupados, se notaba en la cara, ya no habían sonrisas. Y entra Juan Salamanca, el Bocha. Y me toca jugar y definir el quinto punto. Y punto a punto, punto a punto, punto a punto, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, íbamos y logro ganar el último punto y saltan mis compañeros a abrazarme, qué sé yo. Y lo anecdótico es que ya los cataríes ya no sonreían, po. Estaban súper serios, muy enojados y logramos ese ascenso histórico. Como anécdota, habían tres gimnasios en la ciudad deportiva que estábamos. Teníamos gimnasio para la primera división, que estaba dentro de la ciudad deportiva, segunda división y tercera división. Entonces llegaban los buses de los hoteles, tú te bajabas y caminabas cada cual para su gimnasio donde les correspondía la categoría. Entonces nosotros seguíamos jugando. No solamente ahí ganamos esa categoría, sino que ya competíamos en la segunda división, ahí mismo en el Mundial. Entonces nosotros nos bajábamos del bus y nos encontrábamos con los catarí y ellos ya nos sonreían. Pasaban por el lado de nosotros y ellos muy serios pasaban por el lado y nosotros íbamos al gimnasio de la segunda división y ellos se iban a la tercera división y nosotros lo saludamos, hi, y le decíamos, bye bye. Iban para el gimnasio de la tercera división, nosotros a la segunda. Fue muy oh, anecdótico, sí. eso, no, eso fue un tremendo logro para Chile, digamos, y para Sí, ustedes. sí, claro, claro que Esa sí. historia, la verdad es que yo no la conocía hasta que me la contó Augusto. Sí, Wow, no tenía sí, idea. fue muy Bueno, lindo. eso es justamente parte de la lógica de estos videos, digamos, traer a la memoria y recordar, digamos, todos los momentos históricos del tenis de mesa chileno. Y de ahí, bueno, de ahí tú ya seguiste en la selección, empezaste ya a dedicarte más a ser entrenador. Y Sí, bueno, entre medio de todo esto, yo cuando llego de China, cuando jugué ese torneo que vinieron los asiáticos acá en la selección china a hacer exhibición y a competir con los jugadores en América, yo venía con un nivel bastante bueno. Creo que no clasifiqué para un torneo Juego de Sur. Y fíjate tú que eso me dio la posibilidad de ir, me hicieron una invitación para ir a Argentina, a Jujuy, a la última ciudad de Argentina en el norte. Y competí en ese torneo, me pagaron pasajes, qué sé yo, me dieron también un caché para ir y logré ganar ese torneo. Fueron unos paraguayos, estaban los argentinos y logré ganar y logré ganar bastante cómodo, como se dice, digamos, porque traía un buen nivel desde China. Y ahí me habló un dirigente, Mauricio, desde allá, de esa ciudad, una pequeña comuna que se llama Libertador General San Martín, dentro de la provincia de Jujuy, y que si yo podía hacer una claro, clínica deportiva para los niños de ahí. Y bueno, llegamos a un acuerdo económico para ir yo creo que fui 2 semanas, y quedaron muy encantados porque yo venía de una escuela china ya con entrenadores chinos y haber hecho también ese entrenamiento, esa capacitación en China como jugador.
vi los procesos que hacían los chinos desde el inicio, entonces me capacité muy bien como entrenador allá y logré recalar ahí por 2 semanas. Les gustó tanto el trabajo que era mañana, tarde, noche, como hacían los chinos, que los niños subieron mucho su nivel y me dijeron si podía ir por un mes más. Y consulté y me fui por un mes más. Dentro de ese mes los chicos subieron nuevamente su nivel espectacular, jugamos un campeonato nacional donde 6 de ellos en el campeonato nacional lograron clasificar a la selección argentina Oh, y me nombran técnico de la selección argentina para un campeonato sudamericano. Entonces ahí me agarró el bichito de la dirección técnica. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo siendo técnico de la selección de menores de Argentina, logramos ganar el campeonato sudamericano con Argentina. Ren estaba en ese momento acá en Chile, Ren como técnico nacional. De hecho, me encontré con ellos. Bueno, ganamos el campeonato sudamericano. Recuerdo que de los chicos que yo entrené en Jujuy, 6 de ellos que llegaron a la selección lograron ser campeones sudamericanos en dobles, campeones por equipo con Pablo Tabachny, que estaba iniciando su carrera y que yo logré plasmar toda mi parte técnica con él, con Pablo Tabachny, que era el símbolo de esa selección. Era un chico muy talentoso, pero necesitaba un estudio, digamos, de como dirección técnica, porque en Brasil tenían un jugador de 16 años, juvenil, que era Fabio Cano, que era ya jugador de la selección adulta y era el rival a vencer. Yo le hice un seguimiento técnico a él, anotando sus características más importantes, técnicas a favor y en contra, y Pablo logró vencer en el campeonato sudamericano, fue campeón sudamericano individual también. Pablo Tabachny, que no era alumno mío, porque él era de San Juan, pero los chicos de Jujuy lograron ser campeones conjunto con Pablo por equipo, en dobles, individual, lograron títulos que jamás habían logrado. Y yo recuerdo que logré eso con Jujuy, después me contrataron por 3 meses más, después se extendió por 3 años. Yo llego de ese campeonato sudamericano y me pasearon por la ciudad en un jeep descubierto y la gente aplaudiendo. Fue muy bonito, fue muy lindo. Y ahí me picó el bichito de la dirección técnica y siempre después ya más grande podía compatibilizar esas dos cosas. Competía y además entrenaba algunos clubes, jugaba por ese club o esa asociación y además entrenaba a la selección de esa asociación. Entonces, de ahí fui, claro, escalando más y logré ser técnico de equipos, de asociaciones como Macul, Lo Barnechea, creo que estuve en Santiago también, y clubes como, no sé, pues Comercio Atlético. Claro, fui técnico en varias oportunidades de varios equipos y asociaciones del país y de la selección argentina, recuerdo muy bien. tú nombraste por ahí a un otro histórico, digamos, a Héctor Moreno. Héctor Moreno, de hecho yo he estado tratando de ubicarlo. Héctor Moreno, para los que no saben, digamos, de Héctor Moreno, yo la verdad es que Héctor Moreno comenzó a jugar tenis de mesa muy tarde, cerca de los sobre veintitantos años, y llegó a ser campeón sudamericano senior. Senior, Y sí, pues, era una máquina, era una era una máquina. máquina, Entonces era una tenía máquina. mucho de condiciones naturales también en todo esto. Hay que tener cierta estructura física o capacidad para poder. Eso quería hacer una cuota al margen. Sí, Bueno, sí, pero independiente de eso, también el reconocimiento que tú haces a través de Héctor Moreno, que fue un jugadorazo, un tipo que se preparaba físicamente y psicológicamente, era muy fuerte. Y técnicamente también era un lapicero que te devolvía todo, que salía de derecho, que iba, volvía con el derecho. Y finalmente, como lo hablamos al principio, la parte física era fundamental para el desarrollo de un deportista. Y él tenía esas condiciones naturales, pero también las trabajaba, que era su físico fuerte, musculoso. Yo ah, recuerdo que era un tipo muy de mucho físico. sí, Y claro, era un jugadorazo y después un técnico también fabuloso. Sí, claro. Y dirigente, después fue dirigente también. dirigente también, claro. Bueno, y aquí saltamos ya a los últimos tiempos. Ahora tú eres ya estás más abocado a ser entrenador, digamos. ¿Y qué es lo que tú esperas, digamos, para el futuro, digamos? Bueno, mira, Mauricio, yo creo que han habido, son momentos que uno va viviendo en la vida del deportista, cambiando también. Yo creo que he sido uno de los jugadores que
con 30 años de experiencia como jugador, porque yo empecé a los 2 y terminé mi carrera a los 42. Creo que fue una carrera muy extensa. Combiné también un poco esta parte de dirección técnica y creo que no se ha dado el momento para que yo pueda ser técnico en la selección. Creo que en algún momento llegará mi oportunidad para aportar un poco desde la base, digamos, desde los más jóvenes, porque ahí es donde yo me desenvuelvo muy bien, sin tener temor a equivocarme también. Puedo dirigir en el alto rendimiento, por algo tengo los cursos internacionales que se han hecho en el país y en Europa, digamos, estuve en Butterfly, en el dojo de Japón, como capacitándome en China. El título mío me lo entregó Su Chaufá, que fue campeón mundial. Eh, Creo que estuve en Suecia, en el Envy Club, donde aprendí mucho de Michael Appelgren, que fue campeón mundial, también jugador a la par con Jan Ove Wallner y George Persson. Entonces, creo que tengo los méritos como para llegar en algún momento y lo dejo ahí. Creo que me va a llegar un momento en que yo voy a poder aportar y lo haría encantado de la vida. Creo que cualquier seleccionador que hoy día esté en la dirección técnica nacional tiene que sentirse orgulloso de ser el que dirige los destinos del deporte que nosotros nos apasiona, que es el tenis de mesa. Hablo de Marcos Núñez, de José Luis Urrutia, por ejemplo, que son técnicos capacitados para estar ahí y me parece que en algún momento puede llegar mi oportunidad para aportar desde mi humilde conocimiento de esto del tenis de mesa. También se puede dar la posibilidad de dirigir a lo mejor afuera, no sé. Estoy ya no abierto también a cualquier posibilidad que me puedan buscar. Mientras tanto, sigo ligado al tenis de mesa desde la base con algunos talleres, escuelas formativas del IND y algunos jugadores que he ido entrenando. Yo recuerdo que entrené a Berta Rodríguez, a Katy Lowe, que fue campeona sudamericana acá en Chile, la Katy Lowe. A Berta también la entrené bastante tiempo, siendo jugadora del equipo nacional. Así es que tengo la experiencia como para desenvolverme bien en cualquier área, en la iniciación, formación, alto rendimiento. Y bueno, ya llegará el momento de poder Sin aportar un lugar a poquito dudas, más. sin lugar a dudas, tienes todo el conocimiento, la formación, la experiencia y todo esto que significa entender la complejidad de un deporte, como tú dijiste, tan fino como el tenis de mesa. Sí, Aparte de todas las dimensiones en que hay que enfocarlo, la alimentación, tú mencionaste, la preparación física, la preparación psicológica. Psicológicamente, ¿cómo tú logras la fortaleza psicológica? ¿Entrenando o hay alguna especie de algún secreto por ahí que uno pueda usar para mejorar? Que hay jugadores que bueno, no lo superan, hay jugadores que sí, nunca superan eso. claro, yo hablo personalmente. Creo que mi carácter lo forjó el esfuerzo y la dedicación, el profesionalismo. Creo que en algún momento Marcos Núñez, que fue un técnico de varios equipos universitarios, clubes deportivos de tenis de mesa, eh, creo que él se lo decía a los alumnos: quiero que se forjen y que se esfuercen y le metan la pasión que tiene Juan Salamanca en los entrenamientos. Y eso habla bien de mí, del profesionalismo, porque si tú bien te acuerdas, Mauricio, yo no era un tipo muy sociable en términos de sociabilidad. De hecho, muchos decían que yo era un poco apático con el resto de la gente, que no era muy cercano. Eh, y quizás un poco era eso, que yo me enfocaba mucho en lo que eran los entrenamientos. Yo tenía momentos para conversar, momentos para tirar una talla, como se dice, una broma, desde chico. Y los momentos del tenis mesa eran para el tenis de mesa. Uno tenía que absorber todo lo que nos decían los entrenadores, esforzarse al máximo en cada uno de los puntos, porque eso era lo que finalmente te va a forjar como jugador. Y Claro. creo que el profesionalismo que yo tenía en el tenis de mesa era eso, era mi parte psicológica. La parte fuerte era el entrenamiento. Yo me esforzaba mucho, pero sabía que yo jugaba
los partidos y me daba mucha alegría jugar porque sabía lo que yo hacía y los esfuerzos que hacía. Entonces, sin ir más lejos, yo le pegaba distinto a la pelota, le pegaba por el lado. Yo escuchaba los sonidos del gimnasio cuando habían puntos muy lindos que se desarrollaban dentro de una competencia. Y eso me daba mucha alegría a mí, que la gente disfrutara mucho, no solamente si ganaba o perdía, sino que a mí me encantaba ganar, era un ganador y ese era mi fuerte, la parte psicológica. Mira, como anécdota nomás, yo a los 10 años creo que jugué mi primer campeonato nacional, perdí en la llave de 32 con un chico Nilo de la Cisterna. Yo tiré mi paleta al cielo, se quebró y entrené 2 años para salir campeón nacional, Claro, pero para que tú veas el carácter. sí, Y bueno, era eso, jugar y me encantaba que la gente disfrutara del tenis de mesa en esos torneos. ¿Tú te acuerdas, Mauricio, ahí en el coche, abajo, encerrados con las cortinas ahí atrás, ah, y eran barras que tenía Marcos Núñez, otras para Augusto, otras para José Luis, porque cada uno éramos de un club diferente o ya hacíamos clases en algunas partes y los alumnos apoyaban a distintos jugadores. Entonces era jugar y sentirse ahí contra todo de repente y era bonito, era distinto. Y eso sí, forja el carácter tuyo también, po, estar con público en exactamente. contra. Exactamente, es parte de nuestro deporte. Una Sí, de las preguntas también que siempre hago y tiene que ver con lo que ya hablamos un poco, que es de la liga. Yo siempre he visto la liga como la columna vertebral de un tenis de mesa sano, que va a crecer, por así decirlo, que forma a los jugadores, lo ayuda en esta pirámide que significa sacar a un campeón, que es el que llega al final. Hay todos unos filtros de jugadores que van potenciando a los jugadores con su experiencia, con su juego, y cuando los jugadores jóvenes empiezan a superar esa etapa, llegan a ser los campeones nacionales, pero son indispensables. Es impensable que un jugador pueda llegar al tope sin pasar previamente por este filtro que lo beneficia. Y dentro de este filtro están las ligas de clubes, que muchas veces no se entiende. Muchas veces la gente dice una liga de equipos y sin entender que una liga de equipos no es lo mismo que una liga de clubes. La liga de clubes tiene una gente, los socios del club, nosotros en el Beli Sánchez eran partidos a muerte antes de la liga, el día viernes, para ver quién eran los tres que jugaban. Y te prometo que eran a muerte, eran claro, con todo. claro que sí, claro. Entonces, la liga desafortunadamente desapareció con los tiempos, se han sustituido por ligas de equipos, pero estas ligas de equipos no se mantienen en el tiempo porque no es un club, no mantienen el cupo del club, por así decirlo, en la división, sino que sencillamente se forman para la competencia y después se acaban, se diluyen, que es lo que se hace acá en Estados Unidos. Hay tremendas ligas de equipos y nosotros cuando hicimos una liga de clubes, pese a todos los pronósticos, logramos tener en la final en Las Vegas a los mejores jugadores del país. De los dos equipos de 6 jugadores, de 3 jugadores cada uno, el más malo era el campeón de Estados Unidos, para que entendáis cómo era la cosa. Y esto era sin premio en plata, que es lo que tú mencionabas, que uno juega por la pasión de jugar, por el orgullo de salir campeón del país, de la zona, de la región, del colegio. Eso no lo pierde ni el jugador más bueno del mundo. Y es que acá los gringos eso nunca lo entendieron. Porque no, todo es plata, todo es plata. Si no pones 5.000, 6.000 o 7.000 dólares, nadie va a jugar. Y se equivocaron rotundamente. Entonces, el punto mío es, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú crees que falta en Chile para volver a tener estas ligas que son tan bonitas, estas ligas de clubes? Si es que tú crees que las ligas son un aporte, digamos. Primero veamos qué es lo que tú piensas también de las ligas. Claro, es que yo la viví, pues, desde los 12 años la viví, entonces, claro, si tú te fijas, yo competía con jugadores adultos en ese momento, con 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, en la Liga Nacional de Clubes. La Liga Nacional de Clubes en cierto modo forja también el carácter de cada jugador, porque si tú te fijas, vas compitiendo semanalmente y te estás preparando toda la semana para competir el fin de semana. Y eso hace el crecimiento no solamente de un jugador, sino del entorno tuyo, no solamente de tu equipo, sino que de todos a nivel nacional, porque todos se preparan. Hoy día viene a jugar Marcos Núñez, viene a jugar Jorge Gambra, hoy día viene a jugar Augusto, Juan Salamanca, y hay que prepararse porque son los equipos a vencer, porque Claro, tu equipo no solamente tenía, o sea,
era muy difícil coincidir con dos jugadores de nivel nacional que estuvieran en un mismo club, porque tú recuerdas que cada jugador se forjó en su club, pero no todos eran del mismo club, no coincidían. Uno era la Cisterna, el Belis Sánchez, entonces los jugadores buenos estaban repartidos. Entonces, que fuera una estrella, en ese momento hablo de estrella Sí. porque eran los mejores del país, no es por soberbia ni mucho No, menos, no, se entiende. porque era esa forma. Hoy día te tocaba jugar por decir, en San Bernardo y iba el equipo de Chilectra con Juan Lizana, con Marcos Núñez, entonces tú te preparabas para ir a jugar con esos jugadores y eso hacía un crecimiento general, global, macro del tenis de mesa, no solamente de tu equipo que salía campeón, sino que todos se emparejaban y todos iban creciendo como una pirámide, como dices tú, todos los clubes iban creciendo. Claro, sacabas un campeón, pero los demás todos crecían. Claro, Y el próximo año no era el mismo el que ganaba, a lo mejor era otro. Entonces yo creo que esa es la base de una buena liga competitiva, que los clubes vuelvan a competir, independiente que aquí hay jugadores que están jugando, hoy día se da la posibilidad que estén jugando en Europa, los Nicolás Burgos, todos los jóvenes de hoy de nuestro deporte están jugando en Europa, pero aquí hay bastantes jugadores que lograrían emparejar un poco el nivel y subir el nivel si hubiera una liga de ese tipo. claro. Pero creo que hoy día están las facilidades de conseguir los recursos para que esta liga se pueda llevar a cabo. Los recursos económicos, hoy día todos los clubes tienen buenas mesas, todos los clubes tienen carpetas profesionales, cosa que antes no ocurría. Los espacios son distintos. Recuerda que el Beli Sánchez tenía una sala donde caía una mesa. La Bombonera eran dos mesas, pero tenéis que cruzar la puerta para cruzar a la otra Claro, mesa. claro, era Claro, claro. Hoy día tienes carpeta, tienes las condiciones totales para hacer un deporte profesional en Chile. Eso es lo que falta, hacer un deporte profesional, que se les trate como profesionales a los deportistas. claro, lo que pasa es, Oye, hay recursos en el IND para participar de estos concursos y conseguir los recursos de infraestructuras, competencias, pero nadie lo hace, pues todos consiguen recursos solamente para implementación, las pelotitas. No, pues no puede ser. Tenemos que tener dirigentes más profesionales que se dediquen también a poder llevar a cabo este tema de conseguir los recursos a nivel privado y público, porque hay muchos recursos. lo que pasa, y esta es la visión que no se tiene, digamos. Lo que tratan siempre de hacer es tratar de equiparar, de hacer lo mismo del tenis de mesa con otros deportes masivos. O sea, el tenis de mesa difícilmente llena estadios, digamos, en este país. Pero lo que pasa, ¿dónde viene el aporte y dónde viene la profesionalización del tenis de mesa? Cuando tú tienes un club con socios que pagan cuota, y te aseguro que muchos socios que llegan tal vez tarde al tenis de mesa y les gusta tanto, son capaces de poner más plata, digamos, para pagar jugadores. Ya se dio en el pasado, don Héctor Ruiz, ¿cierto? El señor del Renania, ¿cierto? El alemán este de Renania. Mucha gente puede llegar a los clubes como socio y al ver la actividad, ver la seriedad con que se solía tratar las ligas, que te daban tu carnet. Yo me sentía orgulloso de tener mi carnet de tenis de mesa. Claro que sí, claro que Entonces, tú sí. dices, que llegan los árbitros, chequean los carnets, ustedes son, ya, ahora vamos a empezar a jugar, las poleras, todos con polera igual, o sea, el reglamento de la Federación Internacional, ahora se juega. Entonces, cuando ves la seriedad con que se trataba, no sé ahora cómo está Chile, yo te digo, la gente es capaz de poner dinero. Y ese es el punto. Exacto. Cuando tú logras que los socios, que tengan 10 socios, que pongan, qué sé yo, 100.000 pesos al año, o 20, ¿me entienden? Una cantidad Sí, 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 claro. extraordinaria, se pueden pagar jugadores. Y ahí es cuando los jugadores empiezan a profesionalizarse. Y si la cosa persiste en el tiempo, esto empieza a crecer. Empieza cuando se vuelve una actividad interesante que arrastra a los socios. ¿No? Tal vez no vamos a llenar, no vamos a poder lograr un rating alto en televisión, pero a nivel de clubes sí se puede lograr algo cuando hay una buena organización que permite, por un lado, que el club se desarrolle, el club crezca y a la vez los jugadores se puedan tener una fuente de recursos que en algún momento pueda llegar a ser profesional. Pero, como te digo, falta esa organización también, coincido, creo que se han Sí, perdido yo, otras cosas. yo creo que Mauricio hoy día, por lo que estoy mirando a través de redes sociales también, eh,
hay centros de entrenamientos que son más profesionales hoy día. Está el centro de entrenamiento de Valentín Ramos, por ejemplo, el CAR Valentín Ramos, donde tienen carpetas, tienen mesas profesionales, donde están surgiendo jugadores como la Cata, esta chica que fue a jugar 3 meses a Europa y ya está dando resultados. Ella salió de ese CAR y hay otros jugadores más ahí, pero está, por ejemplo, el de la Reina, de los Low, ¿cierto? Está Bien, el de hace poco que nació de Fernández y Román, por ejemplo, la claro, Academia Román y Fernández. eh, y yo creo que por ahí va el tema, ¿ah? Por ahí va el tema de profesionalizar un poco, que la gente que se acerca al deporte tenga las condiciones de implementación, infraestructura para poder desarrollar este deporte, que se vea más profesional y a la medida que se vea más profesional se va a ir haciendo más inversión también, la gente está pagando por ir a entrenar, cosa que antes tú conseguías un club y el club te hacía socio y tú podías ir jugar libremente. No era, quizás algunos clubes cobraban una pequeña cuota de incorporación o una cuota para mantener, para comprar unas pelotitas, qué sé yo, pero hoy día no, pues los clubes ya son más profesionales, se paga por ir a entrenar 3 veces a la semana o toda la semana, y creo que por ahí va el tema de la profesionalización de este deporte. claro. Lo que pasa, a lo que voy yo es que, supongamos tenemos varias, uno siempre está pensando en los jugadores que van al top arriba, digamos, pero los jugadores que están abajo jugando la cuarta división de una liga, que no van a llegar a ningún nivel internacional, pero el hecho de que estén jugando con otros jugadores en la cuarta división y ganan la cuarta división, es una cuestión muy, muy entretenida para ellos. Y eso hace Sí, que estos tipos eh, se vean más orientados también a ayudar a su club, a ayudar a seguir pagando sus cuotas y pagar más si es que es necesario para poder traer más jugadores más buenos a su división. Y entonces esto da el piso, como te digo, de esta pirámide de los jugadores que están abajo y empieza a crecer también esta cosa de las es lo ligas. que te decía yo, finalmente la competencia hace que los jugadores se vayan formando y subiendo el nivel en la medida que puedan competir semanalmente, porque eso hace que el jugador vaya consiguiendo digamos, entrenamiento full, por ejemplo, porque si yo entreno, si yo veo que un jugador entrena 3 horas y yo entreno 6 y tengo más o menos similar nivel, yo creo que voy a avanzar, voy a pasar a ese jugador porque independiente que tú tengas las condiciones, el talento, el esfuerzo, el trabajo, creo que lleva también a generar grandes jugadores. Claro, indudable. Oye, y digamos, para cerrar un poco, ya llevamos una entrevista bastante larga, muy buena. Me gustaría saber cuál sería tu consejo para las generaciones que vienen, los chicos que eventualmente vean este video, que conversen estos videos. ¿Cuál sería tu consejo a un jugador de tu nivel le puede dar a los niños que están comenzando en este deporte? Mauricio, yo creo que lo dije dentro de esta entrevista y me voy a dirigir a los niños que hoy día quieren ser jugadores de tenis de mesa y en general en el deporte en general, pero como yo hago tenis de mesa, me voy a dirigir a mi deporte y a los niños en especial. Yo creo que la base fundamental de un chico que quiere aprender, que quiere desarrollarse en este deporte, tiene que ser la disciplina. Creo que es la base fundamental para llegar a ser un buen jugador. Yo te hablo de mi conocimiento y de mi experiencia y lo viví en China. Fui más de 10 veces a China a entrenar. Creo que los chinos son los campeones del mundo por esencia, ¿cierto? Pero detrás de eso hay un trabajo tremendo de millones de repeticiones en cada uno de los golpes. Millones. Yo te hablo de niños de 4 años que están entrenando 3 horas diarias y que finalmente repiten un golpe, el de derecho, por ejemplo, que nosotros conocemos como derecho básico, lo pueden repetir millones de veces hasta que logran la perfección. Hay una diferencia muy, 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 muy fundamental, que ellos estudian tenis de mesa. En el colegio estudian tenis de mesa en básica, enseñanza media y universidad. Pero detrás de esto hay millones de repeticiones. Y para los chicos que quieren comenzar en esto, sean disciplinados, sean honestos con ellos mismos. Si yo entreno todos los días. Si yo voy, me alimento bien en las mañanas, tomo un buen desayuno. Si yo voy al gimnasio, me comporto como un profesional, desde muy pequeño tienen que tener estos valores para poder llegar a ser un gran deportista. Si no, mejor que jueguen en forma recreativa.
si quieren ser grandes deportistas, ellos tienen que tener una disciplina. Es la base fundamental del crecimiento de una persona en todo ámbito. Eso, Claro, es un muy buen consejo y yo creo que, claro, en todo ámbito profesional se da estudiando, uno también aprende a estudiar, prepararse mucho para los exámenes, las pruebas, con exactamente, anticipación, no el último día ni la última semana, sino el trabajo exactamente. diario es lo que te lleva al éxito, a conseguir tus logros. Y Mauricio, y lo conversábamos con José Luis Urrutia, con Augusto, tú no puedes faltar al entrenamiento el mes y después cuando tienes la competencia ir a entrenar 2, 3 días antes. O sea, Claro, es como ir a estudiar antes de no, una prueba, te vas a sacar un uno. No vas a claro, pasar, no vas a pasar esa prueba. no funciona así la cosa. Todo es No, sacrificio, es ser metódico, constante, perseverante y tener la voluntad de llegar al final, a la meta, ¿cierto? Bueno, sí, con estas claro. palabras yo creo que me has dejado una muy buena entrevista, muy buenos recuerdos, recordé muchas cosas también y aprendí muchas otras. Te agradezco enormemente el tiempo que te has dado y vamos a estar en contacto por el tema de los videos que yo he tratado de organizar algo para digitalizar videos de partidos famosos de Chile. Yo estoy enfocado al tenis de mesa de Chile, a la historia del tenis de mesa de Chile, porque somos chilenos, valga la redundancia, ¿cierto? Eh, y eso, hay pocos canales en el mundo que se enfocan solamente al tenis de mesa de su país. Y yo lo Sí, que hago, claro, uno claro. aprende en el extranjero a valorar mucho más lo del país de uno. Así que te Claro que agradezco sí. nuevamente y vamos a estar en contacto por lo de los videos y a ver si logramos hacer una biblioteca digital de videos para que las generaciones futuras puedan ver y disfrutar los partidos y la emoción que se vivió en el tenis de mesa de la generación dorada. Sí, Mauricio. Bueno, yo para despedirme quiero agradecerte esta linda entrevista, muy linda, muy emotiva para mí también, recordar momentos muy, muy, muy bonitos de mi carrera, también aportar un poco con todo lo que yo he podido conversar contigo a través de toda mi experiencia. Agradecerte porque estás en esta comunicación constante con los deportistas seleccionados y gente del tenis de mesa de Chile. Creo que es una muy buena labor la que estás haciendo, difundir un poco la historia del tenis de mesa de nuestro país, que las nuevas generaciones conozcan a los grandes deportistas que tuvo el tenis de mesa chileno y que puedan aprender también ciertas cosas, porque como te dije, uno aprende del día a día de todas las personas, de todo lo que uno lo rodea. Cada uno va absorbiendo las cosas positivas de cada persona y creo que esto sirve también un poquito para aportar a esas futuras generaciones. Así que te felicito, Mauricio. Esta linda entrevista, las que has hecho han estado muy, 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 también muy lindas. Creo que va a ser un aporte muy, muy grande lo que tú estás haciendo hoy día. Y bueno, enviarles un saludo, un abrazo a ti a la distancia, sé que estás muy lejos, viviendo hace muchos años en Estados Unidos. Enviarle un cariñoso saludo a todos los amantes del tenis de mesa, a la familia del tenis de mesa. Creo que el tenis de mesa tiene que estar siempre unido, tiene de una u otra forma aportar para que el tenis de mesa siga creciendo, buscar a los mejores también para que dirijan nuestro tenis de mesa a nivel nacional, en todo ámbito, en dirigencial, en el tema técnico también. Creo que ese es el fin, que estén los mejores siempre para que el tenis de mesa siga creciendo. Así que te mando un abrazo y muchas gracias y saludos a Muchas todos los gracias. amantes del tenis de Ok, mesa. muchas gracias. Chao. Estamos en Chao, contacto. chao. Gracias.